exaltar, Señor. Tú eres digno de adorar, mi Rey. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Te adoramos hoy a ti. La gloria, digno de adorar, digno de alabar eres tú, Señor. Invocamos tu nombre, invocamos tu Espíritu Santo en este lugar. Invocamos tu gloriosa presencia en medio de esta reunión, Señor. Visítanos, Padre. Invocamos la sangre del Cordero sobre esta reunión. Invocamos la sangre del Cordero sobre esta transmisión. Invocamos la sangre del Cordero, Señor, sobre esta reunión en el nombre de Jesús. Tu preciosa sangre cubra este lugar. Tu preciosa sangre cubra nuestras vidas. Tu preciosa sangre, Señor, en el nombre de Jesús. Anhelamos que tú estés aquí, Señor. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, con la sangre preciosa nos acercamos a ti hoy, Señor. Nos humillamos voluntariamente delante de tu presencia para reconocer que somos necesitados. Somos necesitados de tu ayuda, somos necesitados de tu presencia, somos necesitados de que tú tomes control, de que tu reino venga, Señor, sobre este lugar. Que tu reino venga sobre nuestras vidas, que tu reino venga sobre nuestros corazones, y que en cada hogar, en cada lugar donde esta transmisión, Señor, está llegando, Padre, ahí tu reino se establezca. Declaramos el reino glorioso de Jesús en cada hogar. Declaramos la sangre preciosa de Jesús en cada hogar. En el nombre de Jesús oramos que tu presencia venga sobre este lugar, pero también llegue sobre cada lugar, Señor, donde nos están viendo ahora mismo. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, toma control, Señor. Que la ayuda de tu Espíritu Santo hoy sea sobre nosotros y sobre cada familia, sobre cada persona que está conectada con esta transmisión. Padre, te damos hoy toda honra y toda gloria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos en esta hora. Sean todos bienvenidos a Iglesia en Casa desde Maranata, Zapopan. Estamos muy contentos de que estén conectados con nosotros. Muchas gracias. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta noche. Creemos que hoy Dios nos va a bendecir, Dios nos va a hablar, Dios nos va a ministrar de una manera muy especial. De verdad estamos muy contentos con todas las personas que se conectan con nosotros en nuestras transmisiones los días viernes a las 7 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Gracias a todos los que se conectan con nosotros. Les invitamos a que abran su corazón, a que en esta noche, ahí donde ustedes están, abran su corazón, le pidan al Espíritu Santo que hoy ilumine con la palabra sus vidas, sus hogares, en el nombre de Jesús. Yo sé que va a ser un día de mucha bendición. Y yo quiero invitar aquí a este púlpito a mi hermano Ramón Frausto, líder Ramón Frausto, quien nos va a ministrar la palabra de Dios en esta noche. Yo sé que será de mucha bendición para ti. Gracias, iglesia, por conectarte. Bienvenido, Ramón. Amén, gloria a Dios. Hermanos, tú que estás en tu casa, en tu trabajo, en tu coche, ayúdame a orar, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que esta palabra, Padre amoroso, toque de manera profunda las vidas y los corazones, Padre. Que tú ministres, Señor, en la más profunda intimidad de cada uno de los corazones, Señor. Esta palabra que tú has preparado, Padre amoroso, esta palabra que tú has diseñado, Padre amoroso, que sea de gran bendición, Señor. Te pido que tú utilices mi vida, Padre Celestial, que utilices, oh Padre Celestial,
mi boca, mis labios, Padre amoroso, para ser de bendición, Señor. Sabemos, Señor, que no somos ministros competentes, Padre amoroso, pero tú, Señor, nos haces competentes, Señor, nos haces ministros de este nuevo pacto, Señor, a través del poder del Espíritu Santo, Señor, a través de la sangre poderosa de Cristo Jesús, Señor, que has derramado en nuestras vidas, Padre Santo. Que tu presencia, Señor, sea en cada casa, Señor, en cada hogar, en cada oficina, en cada auto, en este lugar, Padre amoroso. Que tu presencia sea la que toque, la que renueve, la que fortalezca, Padre amoroso, la que bendiga, Padre amoroso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Es un privilegio estar aquí predicando la palabra de Dios, y mi tema esta noche es: no te quedarás en el vientre del gran pez. Ese es mi tema en la noche. Amén, gloria a Dios. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Jehová va a cumplir ese propósito que ha diseñado para tu vida. Amén. Ese propósito que tú anhelas, Jehová lo va a cumplir, porque así lo dice su palabra. Y ahora en futuro yo voy a cumplir ese propósito, dice el Señor, en tu vida. Amén. Y mira, hermano, indudablemente estamos viviendo tiempos bien complicados, tiempos bien difíciles, una época de la historia que parece salida de una película de ciencia ficción. Yo cuando de repente me pongo a ver Netflix y de repente uno se pone a cambiar las películas, no sabe qué ver, y todas las películas que hacían pandemia antes de que iniciara esto, yo me las brincaba todas y decía: es que esto es una ficción, esto no va a pasar, esto no va a suceder. Pero la ficción se hizo realidad. Y bueno, estamos viviendo una crisis sanitaria que es la crisis sanitaria más fuerte que se ha vivido en los últimos 70, en los últimos 100 años. Y esto nos ha llevado a la humanidad a tener una crisis económica, que ha desencadenado una crisis social, y que finalmente de repente parece que empieza a haber una crisis de valores. Pero podemos, mis hermanos, podemos pasar por una crisis económica, podemos pasar por una crisis sanitaria, por una crisis de salud, podemos pasar también por una crisis social, pero lo que nunca podemos pasar es por una crisis de fe. Por eso no podemos pasar, porque aunque haya tiempos difíciles y tiempos de adversidad, tiempos complicados. Yo he pasado, mi hermano, por crisis de salud, por crisis de fe, por crisis económica. Pero cuando las cosas se ponen complicadas o difíciles, te tiene uno que tomar fuertemente de la palabra. Se tiene que tomar uno fuertemente de la oración. Se tiene que tomar uno fuertemente de los planes que Dios tiene para tu vida, del propósito que Dios tiene para tu vida. Tenemos que echar mano de la vida eterna, porque Dios tiene sueños que ha soñado contigo, y Dios quiere cumplir esos sueños a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar de la contradicción, a pesar de todo lo que estamos viviendo, y a pesar de toda esa influencia que está actualmente en el mundo. Porque la palabra de Dios y el propósito de Dios es como un ancla en estas épocas difíciles. En la antigüedad, sobre todo en la antigüedad, los barcos, cuando había una tormenta y estaban a punto de llegar a la costa, pues había ese riesgo de que estos barcos se pudieran estrellar contra los arrecifes. Y bueno, no tenían mucho control a través del timón, a través de los instrumentos de navegación, y lo que hacían en ese momento es arrojar al mar todas las arcas disponibles que tenían. Y esa arca era sumamente pesada, entonces tocaba el mar y se hundía en el mar, y esa ancla evitaba que el barco pudiera estrellarse en los arrecifes. Así es la palabra. La palabra es como una ancla en tu vida, y esa ancla en tu vida te permita que tú estés inamovible ante los propósitos y los deseos de Dios. Que no haya viento, que no haya tormenta, que no haya ninguna situación que pueda mover, porque tú debes estar anclado en la palabra. Y cuando estás anclado en esa palabra, no vas a llegar a los arrecifes. Esa ancla tiene ese peso,
para que tú te mantengas en el centro de fe en Cristo Jesús. Amén. Porque mi hermano, tu salud puede fallar, tus finanzas pueden fallar, todo te puede fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Amén, nunca te va a fallar. Y déjame comentarte algo. Cuando tú piensas que las circunstancias adversas te alejan, entonces Dios te acerca más a tu propósito. Tú piensas que las circunstancias están alejando, pero Dios te está acercando a su centro, te está acercando a su voluntad y te está acercando a ese propósito que Él ha diseñado para su vida. Amén. Por eso esta noche, mi hermano, yo traigo una palabra de esperanza para ti. Una palabra en donde te quiero decir que los planes de Dios, aun a pesar de lo que está pasando, siguen siendo perfectos. Los planes de Dios no se han movido ni un minuto, y Él lo va a llevar a su cumplimiento. Él lo va a hacer, mi hermano, porque dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Todo lo que sucede nos ayuda para bien. Ahora, no dice la palabra que todas las cosas nos van a salir bien. Yo creo que es una cuestión de gramática. Dice que todo nos ayuda para bien. Y a veces pensamos equivocadamente que todo, absolutamente todo, nos debe salir bien, nos debe salir como lo hemos planeado. Y a veces podemos tener muchos proyectos personales, proyectos familiares, proyectos económicos, y a veces proyectos no se cumplen como nosotros lo habíamos anhelado, como nosotros lo habíamos pensado, como nosotros lo habíamos soñado. Sin embargo, Dios sigue presente en su palabra. Sin embargo, Dios sigue al pendiente de ese plan y de ese propósito, y eso no se va a mover en ningún momento. Amén. Así como Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados a Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ella. Me impacta este versículo, mi hermano. Toca verdaderamente mi corazón, porque nosotros tenemos ese ADN de Cristo Jesús. Estamos formados por ese ADN, y Él nos ha creado para buenas obras. Esto quiere decir que en algún momento de la eternidad, aunque la Biblia en este versículo no es tan explícita para decirlo, pero en algún momento de la eternidad Dios preparó las obras en las cuales tú vas a caminar para ser de bendición para los demás. Esas obras ya están definidas, esas obras ya están escritas en algún momento de la eternidad. Él esculpió esas obras. Y hay veces, mi hermano, nos vemos como si fuéramos un bloque de mármol. Y un bloque de mármol pues puede ser llamativo, pero realmente no le llama mucho la atención a la gente, ¿no? Es simplemente un bloque, puede ser un cuadrado, un rectángulo, una masa con cierta forma, pero no es muy llamativa, no llama la atención de nadie. Sin embargo, Dios, fíjate bien, Dios en su mente ya ha diseñado una obra maestra con ese bloque, y esa obra maestra eres tú. Así como en alguna vez Miguel Ángel esculpió el David, él lo esculpió en un bloque de mármol que no tenía forma, y le dio un diseño particular que ahora es visto por millones de personas. Lo mismo hace Dios con tu vida. De repente nos vemos como ese bloque que no tiene mucha forma, pero Dios ya tiene la forma que le va a dar, y esa forma es una obra de arte. Yo quiero decirte que sigue siendo una obra de arte para Dios, y esa obra de arte es para que los demás puedan admirar las obras que Dios va a hacer en tu vida, mi hermano, porque Dios va a hacer esas obras, y entonces Dios lo determina para tu bendición. Dios ha determinado de antemano en este momento de la eternidad cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, tu personalidad, y está preparando todas las circunstancias. Él ha preparado todas las circunstancias, esas circunstancias que de repente a lo mejor no entendemos, esas circunstancias que de repente son complicadas. Él las preparó, pero para que sean de bendición en algún momento.
para que puedan bendecir tu vida en algún momento, para que puedan caminarte y llevarte a ese plan, a ese diseño y a ese propósito que Dios tiene para tu vida. Tu destino se encuentra escrito en los cielos, mi hermano. E independientemente de las circunstancias, de la adversidad, está escrito a los cielos, y Él te va a guiar con esa autoridad para que los cumplas. Porque mira, déjame decirte algo: cada circunstancia que sucede, cada persona que tú conoces, cada evento donde tú eres un canal, eres una fuente de bendición, donde tú bendices a través de tu vida, a través de tu ministerio, a través de tu oración. Cada parte está ya diseñada y planeada por Dios. Dios la pone en ese momento para que tú nada más la ejecutes, para que tú la lleves a cabo. Amén. Así es Dios, esa gloria y ese poder de Dios. Igual fue con la vida de Cristo. La vida de Cristo fue profetizada en el Antiguo Testamento de una manera precisa. Yo digo de una manera prácticamente quirúrgica. Desde Génesis hasta Malaquías, Cristo ya sabía y conocía todo el proceso por el que iba a pasar. Todo, absolutamente. Él tenía la revelación. Con mucha anticipación él lo conocía. Cada evento, cada parte profética de todo el Antiguo Testamento, ella sabía que iba a suceder. Estaba escrita en la palabra. Amén. Y era tal vez tan improbable que se cumplieran. Me gusta mucho un ejemplo que pone Josh Mawel en su libro Evidencias que exigen un veredicto, y dice, ¿cuál es la probabilidad de que todas las profecías de Cristo que se encuentran en el Antiguo Testamento se cumplan? ¿Qué probabilidad hay? Y él hace todo un análisis estadístico y dice, y lo ejemplifica de la siguiente manera: si tú llenaras el estado de California, el estado de California es un estado bastante grande, de hecho es la sexta economía a nivel mundial. Bueno, si tú llenaras con monedas de plata de 1 metro de altura todo el estado de California, y pusieras nada más entre todas esas monedas, que son millones y millones de monedas, pusieras solamente una moneda de oro y revolvieras todas las monedas, ¿cuál es la probabilidad de que una persona en determinada superficie, en determinado lugar de California, llegara, metiera la mano y sacara la moneda de oro? Es una probabilidad de millones y millones y millones y millones. Esa era la probabilidad que se cumplieran. Sin embargo, la palabra de Dios es tan perfecta, es tan exacta, que sobrepasa esas probabilidades. Y todas esas profecías se cumplieron. En Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a través de la oración, a través del conocimiento de la palabra, Él sabía de todos tipos de estos acontecimientos. Todo le fue revelado a través de las Escrituras, a través de esa conexión con Dios. Este libro, mi hermano, yo te quisiera esta noche, este libro te puede revelar tu destino profético. Amén. Es un libro que te va a mostrar y te va a revelar hacia dónde vas a caminar. Es como una lámpara, mi hermano, que brilla en la oscuridad. En la antigüedad también, y retomando un poco el ejemplo de los barcos, en la antigüedad, cuando se desataban tormentas y el barco ya estaba a ciertos kilómetros de llegar a la costa, de repente el cielo se cerraba completamente. Es decir, no había la oportunidad de hacer una navegación a través de las estrellas, porque no había estrellas, porque estaba cerrado. Entonces estaba el cielo cerrado, estaba la tempestad, estaba el viento, estaba en alta mar, y era una oscuridad tan densa que difícilmente podían saber hacia dónde iban, ¿no? Es decir, los instrumentos de navegación en ese momento no servían para nada. Y lo único que les podía ayudar era un faro que estaba cerca de la costa. Ese faro empezaba a alumbrar y los marineros sabían que tenían que seguir ese faro. No había oportunidad de hacer otra cosa. Ahí no valía la pericia del marinero, del capitán del barco. No valía ahí la inteligencia.
la competencia, no valía nada de eso. Solamente ese faro, esa luz brillante que le decía: es por aquí debes seguir el camino. Porque ese faro el que les indicaba la dirección de navegación. Así es la palabra de Dios, mi hermano. Es ese faro que te está alumbrando, que te está dirigiendo, que está diciendo hacia dónde debes tú ir. Y en la más profunda oscuridad donde te puedas encontrar, ese faro va a aparecer a través de la palabra. Y esa luz te va a indicar, porque la palabra es como lumbrera en tu camino. Y en estos tiempos de mucha incertidumbre, donde es poca la certeza, tenemos que tomarnos de ese faro que es la palabra. Tenemos que ser guiados por ese faro, porque la palabra de Dios es ese faro, pero también es como un mapa. Ahora tú te preguntarás, los mapas pues tienen muchos lugares a donde ir, ¿no? Y puedes ir de muchas formas, pero cuando tú entras en comunión con Dios, cuando tú estás ligado, cuando tienes ese vínculo espiritual con la palabra, con la oración, con esa intimidad con Dios, Dios te va a indicar esa ruta correcta. Dios te va a hablar esa ruta correcta. El camino está marcado por la sangre del Cordero, amén. Y te va a llevar a este destino profético, a ese lugar que tú anhelas, que tú deseas, y no va a haber forma de que haya algún error o de que te equivoques, mi hermano. Mira, yo recuerdo en alguna ocasión hace algunos años, estábamos ahí en el club de la UDG y estábamos haciendo un famoso team building, ¿no? Que hace muchos años están como de moda, ¿no? Y recuerdo que estábamos varios equipos de personas y era un team building de base en puros equipos. Yo pertenecía a unos equipos y el proceso del team building iba a empezar pues en lo más temprano de la mañana que se pudiera, ¿no? Y nosotros una noche antes decimos, bueno, vamos a adelantarnos a los demás equipos, ¿no? Vamos a salir súper temprano, es decir, vamos a salirnos a las 5 de la mañana para tomarles ventaja y para poder avanzar lo más que podamos avanzar. Y pues finalmente lo que queríamos era ganar, ¿no? Y recuerdo que salimos a las 5 de la mañana y empezamos a salir y de repente enfrente pues no veíamos absolutamente nada, pues todo estaba oscuro, no había ninguna luz, no había ningún foco, no había ninguna lámpara, no se veía reflejo de la luna. Entonces estábamos en una oscuridad así, unas tinieblas así densas. Y de repente empezamos así, bueno, ¿por dónde vamos? Y uno decía, vamos por acá, y otro decía, no, pues vamos por allá, y otro, no, pues es por aquí. Y empezamos a caminar así, con temor, la verdad de las cosas. Y yo me acuerdo que empezamos a escuchar como unos mugidos, y pues, ¿qué serán? ¿Toros o vacas? ¿O qué es esto, no? Y de repente ya no podíamos avanzar más. Y decidimos regresar. Porque cuando no hay luz, mi hermano, cuando la palabra de Dios no está alumbrando tu camino, no está alumbrando tu sendero, vas a empezar a toparte con tinieblas que no puedes sobrepasar, que tienes temor de sobrepasar. Yo recuerdo que regresamos, y cuando regresamos pues nos esperamos una hora más y empezó a amanecer y empezamos las primeras signos de luz. Entonces empezamos a caminar y la luz, obviamente la luz nos iluminaba, el sol salió y empezamos a trabajar. Ese es el poder de la luz. Y la palabra nos alumbra. Y obviamente ya vimos por dónde teníamos que irnos, cuál era el camino más corto para llegar a nuestro propósito. Y Dios quiere que tú llegues a ese propósito y Dios te quiere indicar ese camino. Entonces si tomamos la palabra de Dios, es como esa luz que te va alumbrando en esas densas tinieblas. En el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Él no ha retirado su mirada sobre ti, mi hermano. Independientemente de las circunstancias, tú has sido diseñado para ser victorioso. Y tú me puedes decir, ¿cómo victorioso ahorita? No, pues ser diseñado para ser más que victorioso. Dios quiere darte esa victoria, quiere llevarte a la cúspide de la montaña. No quiere meterte en arenas movedizas. Quiere llevarte a donde anhela tu corazón, obviamente alineado con el plan y el propósito que Él tiene para tu vida. Y debe ser maleable para tu caminar en base a tu voluntad. Amén. Vamos al libro de Jonás. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y la palabra dice que y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora, es claro, y la palabra es muy clara en el sentido que Jonás había tenido una revelación clara, había tenido una palabra clara de lo que tenía que hacer. Es decir, no cabe ninguna duda cuál era el plan y el propósito de Dios a través de la palabra que le había dado a Jonás. Pero él no quería llegar. Y me regreso al ejemplo del faro, porque así somos. Tú ves el faro a lo lejos y lo empiezas a ver y dices, es que ese faro debe ser más blanco, no debe ser tan azulado como lo estoy viendo. Dice, entonces no es el faro que debo seguir. Es decir, hay veces tenemos tantos, o caminamos con tantos prejuicios, con tantas emociones, que nos impiden cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Ponemos tantos pretextos, queremos que sea exactamente como debe ser y no seguimos lo que tenemos que hacer, porque dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra mente, esa luz no tiene el color que debe tener. Pero yo sé que todos los que me están escuchando aman a Dios, pero debemos entender que somos seres humanos y que tenemos sentimientos. Yo quiero explicar un poco por qué Jonás tomó esa decisión, porque fue una decisión que estaba completamente fuera de la voluntad de Dios. Pero somos humanos, tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos prejuicios, tenemos una influencia cultural, tenemos una influencia social, una influencia genética, congénita, cultural, que nos impulsa a veces a caminar de una manera diferente a la que Dios ha planeado por nosotros. Y es un poco lo que le pasó a Jonás. Nuestros modelos de pensamiento que son buenos, a veces no nos ayudan y se pueden anteponer a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Y puede acontecer que no estés caminando en base a eso y alejarnos un poco del centro de tu voluntad. Ahora, déjame comentarte algo. Cuando Dios envía este mensaje a Jonás de ir a Nínive, lo está enviando a la capital del imperio más grande que había en ese momento. En aquel tiempo, la capital del imperio Asiria era la ciudad más grande. Dice en el libro de Jonás, que yo te recomiendo que hoy en la noche lo leas, es un libro corto, 4 capítulos, una población de 120,000 personas, ¿no? Pero para aquella época era una gran cantidad de personas. Y Jonás decide ir en la dirección contraria, ¿no? De pie en un lugar y va a otro lugar. ¿Y cuántas veces nos pasa eso a nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos habla y le decimos, Dios, muchas gracias por el consejo, pero mira, lo que voy a hacer es esto? Y nos desviamos, ¿no? Y yo quiero comentarte brevemente por qué huyó Jonás del mandato de Dios. ¿Por qué él no fue a Nínive en primera instancia? Sabemos que al final él va a Nínive bajo otras circunstancias muy diferentes. Y la primera hipótesis podría ser que Jonás huyó porque tenía miedo que los ninivitas lo matasen. Pero fíjate que Jonás realmente no tenía miedo. Y no tenía miedo porque, no lo vamos a leer ahorita, pero hay un momento cuando está en el barco que él sugiere que lo avienten por la borda, ¿no? Entonces él no tenía miedo de morir. Él no tenía miedo de que lo aventaran del barco y que por toda probabilidad indicara que él iba a morir. Jonás no tenía miedo de la muerte. Por eso no, es decir, no fue a Nínive, no porque tuviera miedo de morir. La segunda hipótesis podría ser porque era un hombre que al final era desleal a Dios. Y tampoco era desleal a Dios, era un hombre fiel a Dios. Era un hombre que caminaba en base de la voluntad de Dios. Era tal vez en aquel tiempo en Israel de los hombres más fieles a Dios. Entonces no podemos tomar como cierta esta hipótesis de que él era un hombre infiel. Dios de hecho en su palabra lo define como su siervo, ¿no? Entonces esta hipótesis tampoco es válida. La tercera podría ser que él andaba mal de sus facultades mentales, que tampoco es una hipótesis. La razón viene en Jonás 4:2. Es una razón muy sencilla. Dice: lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová,
está orando Jonás, ¿no es esto lo que decía estando aún en la tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Es decir, Jonás conocía el corazón de Dios. Jonás sabía que Dios era un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de piedad. Él conocía el corazón de Dios, y el motivo por qué él decide huir y no cumplir esa misión que Dios había definido con él tan claramente es porque hubo como un cortocircuito, mi hermano. Cuando hay un cortocircuito en algún aparato, pues la señal no se recibe, ¿no? Y ese cortocircuito fue base a sus sentimientos, en sus emociones, en su conocimiento y en su sentido de justicia. Porque nosotros podemos tener un sentido de justicia, pero Dios tiene un sentido de justicia muy diferente. Él decía, tu amor tan grande, tu piedad tan grande, tu misericordia tan grande choca con mi sentido de justicia. Por eso yo no quiero ir. Y bueno, yo quiero comentarte que en aquel tiempo los ninivitas era una nación que era lo peor entre lo peor de las naciones. Algunas exploraciones arqueológicas que se han hecho y algunos grifos que se han encontrado en algunas piedras indican lo que los ninivitas hacían en aquella época, y ellos trataban de la manera más cruel a sus enemigos. Ellos despellejaban vivos a sus enemigos, colgaban a sus enemigos, mataban a las mujeres, a los niños chiquitos. Y Jonás sabía, él conocía la crueldad del pueblo ninivita. Pero eso no es lo peor. En aquel tiempo los israelitas eran tributarios de los asirios y fueron mucho tiempo tributarios. Años después de esto, los ninivitas dispersan a la nación de Israel, la nación del norte, la dispersan en muchas tribus, ¿no? Y Jonás probablemente pensaba en eso, ¿no? Ellos nos han conquistado, nos están conquistando, somos tributarios. ¿Cómo puedo yo predicar la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo ser un canal, un medio de bendición para ellos, si estos hombres y este pueblo es el pueblo más sanguinarios? Es decir, de manera natural a Jonás no le faltaban razones válidas para poder justificar su desobediencia, ¿no? Para decir, no es posible que yo vaya a ese lugar. Probablemente él pensaba, decía, bueno, si no voy y oro y predico la palabra, el pueblo se va a arrepentir, Dios los va a destruir y nos vamos a librar de la esclavitud, nos vamos a librar de pagar tributos. Suena lógico, pero no era el propósito de Dios, porque Dios tiene una misericordia, un amor y una piedad que van mucho más allá de nuestro sentido de justicia, que van mucho más allá de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros imaginamos. Y mi hermano, Dios tiene ese plan maravilloso para tu vida, amén. Y él tomó ese rumbo equivocado, él tomó ese barco equivocado, y tal vez él pensó, dijo, pues voy a liberarme, que se había liberado de la voluntad de Dios, que Dios se olvidaría de su palabra. A lo mejor pensó, pero Dios nunca se olvida de la palabra que ha dado, Dios nunca se olvida de la palabra que te ha dado a ti. Por lo tanto, tampoco se olvidó de la palabra que le había dado a Jonás, y en que Jonás estaba esforzando para hacer de manera contraria a lo que Dios había hecho. Dios seguía teniendo un plan, Dios seguía teniendo un diseño, Dios quería seguir siendo o cumpliendo ese propósito. Pero hay veces nos sentimos más inteligentes que Dios, mi hermano, con más experiencia que Dios, más sabios que Dios, y queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que creemos que mejor nos conviene, pero no alineado a la voluntad de Dios. Seguimos con el libro de Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Es decir, Jonás ya se había embarcado y empieza una situación muy interesante. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se perdería la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se rascó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón?
levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y le echaron suertes. ¿Y sobre quién que cayó la suerte? Pues sobre Jonás. Y es cierto, hermano, y a veces nos subimos al barco de la tribulación, amén. Nos subimos al barco equivocado cuando tomamos una decisión equivocada, a unas sabiendas que no es el propósito de Dios, a unas sabiendas que no es la voluntad de Dios. Y Jonás dijo: bueno, esto ya se acabó, yo me voy a dormir plácidamente en el barco y ya llegaré a Tarsis y bueno, ya será otra historia. Pero no sucedió así. Se levanta una gran tormenta. Y a veces Dios empieza a propiciar tormentas en nuestra vida, en tu vida, en mi vida. Y esas tormentas son como una llamada de atención. Algo está pasando, algo está sucediendo. Y me refiero muy específicamente, quiero ser muy claro, cuando tú sabes que no estás caminando conforme a lo que Dios quiere en tu vida, amén. Y así sucedió con Jonás. Empieza esa tormenta, empieza a llamar su atención, algo anda mal. Y así sucede. Yo recuerdo que tuve un sueño hace un par de meses. Algunos sueños son de Dios, son pocos, pero algunos sueños de Dios. Yo me veía en un templo muy, muy grande, y de repente yo estaba en ese templo y de repente, por algún motivo que yo desconozco, empezaba a caminar hacia afuera del templo y me alejaba y entraba yo como a un mar. Y en ese mar me empezaba yo a meter, y de repente alguien me decía: cuidado porque viene una marejada. Y yo decía: pues ya me tengo que salir de aquí. Y de repente volteaba a un lado y veía una cerca de púas, y decía: pues voy a subirme porque prefiero subirme por aquí que me llegue la marejada. Y me subía y luego me encontraba otra cerca de púas más pequeña y luego otra cerca de púas más grande. Yo de repente desperté y Dios habló a mi corazón, Dios habló a mi vida de que cuando tú te alejas de la presencia de Dios, cuando tú te alejas de la palabra de Dios, eso pasa, mi hermano. Te enfrentas a una tempestad, te enfrentas a una tribulación, porque eso fue lo que le sucedió a Jonás. Y hay veces, mi hermano, esa tribulación a la que tú te enfrentas, esa tormenta a la que tú te enfrentas, a veces no solamente te afecta a ti, afecta a veces a la familia, a veces a tus seres queridos, a tus amigos, a tu trabajo, hijos, esposa. Amén. Entonces, pero Dios siempre quiere enderezar nuestras vidas, amén. Siempre quiere llevarnos por el camino y regresarnos nuevamente a su diseño, regresarnos a su propósito, regresarnos a lo que Él ha diseñado para ti, amén. A lo que Él ha soñado en tu vida para ser gran de bendición. En el siguiente versículo les dijeron: ¿qué haremos contigo? Seguimos leyendo el libro de Jonás. Para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar sigue embraveciendo más y más, y contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongamos sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se quietó de su furor. Amén. Cuando echaron a Jonás en el mar, parecía todo perdido. Las probabilidades de que Jonás sobrevivieran pues eran obviamente 1 en 1,000,000. Además, bueno, no dice la palabra, pero quién sabe si Jonás sabía nadar, ¿no? Yo creo que era más fácil que Jonás hubiera sacado la lotería 2 veces, que se hubiera salvado de esa. Pero Dios siempre tiene un plan, tiene un propósito. Dios siempre tiene un diseño para tu vida. Y aunque Jonás fue aventado por la borda del barco y pareciera que el propósito de Dios y el plan de Dios se había desvanecido, Jonás seguía teniendo un destino profético. Jonás seguía teniendo una palabra en su vida, una palabra en su corazón, y esa palabra se iba a cumplir. Nínive iba a tener una oportunidad, amén. Nínive iba a ser salvada, iba a tener esa oportunidad poderosa, porque, mi hermano, tenemos un Dios de los imposibles. ¿Quién dice amén? Tenemos un Dios que va mucho más allá de las circunstancias, mi hermano. Un Dios que va mucho más allá de los acontecimientos. Un Dios sobrenatural,
que nos lleva a cosas impensables que están fuera de tu paradigma, fuera de tu esquema mental, que están fuera de tu modelo de pensamiento. El amor, la misericordia y la gracia de Dios rompe todas nuestras limitaciones. Nuestras limitaciones se quebrantan y te lleva a situaciones límite que superan tus fuerzas, tus habilidades, tus conocimientos, que traspasan lo natural para llevarte a lo sobrenatural de Dios. Porque Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios de poder, es un Dios que no vemos, pero tiene escondido un propósito y un diseño en su corazón para tu vida. Un propósito que se va a cumplir, un propósito que no importa las circunstancias, no importa la marea, no importa que te hayas caído del barco, porque Él lo va a cumplir. No hay estadística ni hay número que diga que no lo va a hacer, porque es un Dios de los imposibles, amén. Es un Dios que va mucho más allá de lo que tú y yo podemos imaginar en cualquier momento y en cualquier situación, amén. Ese es el Dios con el que creemos, ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios que te salvó, ese es el Dios que te bendice, ese es el Dios que te dirige ante todas circunstancias. Gloria a su nombre. Y dice la palabra: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Claro que temieron, mi hermano. Y ofrecieron sacrificios a Jehová, hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, esto no es una alegoría, esto no es una fábula. Es decir, al escritor bíblico no se le ocurrió ¿qué podré poner para que sea interesante, ¿no? Para que pueda captar la atención del lector. No, esto es real, esto sucedió. Jonás fue tragado por un pez. El Señor Jesús lo dice en su palabra, ¿no? Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, amén. Esto es una situación real. Ahora se complicaba más la situación, ¿verdad? Primero Jonás podría morir ahogado en medio de la tempestad, pero ahora estaba más complicado todavía. Y es que cuando Dios empieza a complicar más las situaciones, su gloria, su poder se va a manifestar con más fuerza en tu vida, amén. Y sucedió lo impensable, mi hermano, lo inimaginable. Dios, escúchame bien, Dios va a tomar, Dios va a utilizar todos los recursos para que tú te empieces a enfilar, a caminar en ese plan y ese diseño. Todos los recursos, los que te imaginas y los que no te imaginas. Y entonces Dios va a cumplir ese plan. Dios no va a descansar y no se va a detener, porque Él está determinado que tú lo lleves a cabo. Y nuevamente las probabilidades de que Jonás sobreviviera pues eran mínimas. No había ninguna probabilidad. Solamente el poder sobrenatural de Dios lo podría salvar, para no morir ahogado, asfixiado en el vientre del pez, y para no morir triturado por los ácidos gástricos del pez. Jonás estaba en ese momento en las peores condiciones. ¿Cuántas veces sentimos que nos encontramos en las peores condiciones? ¿Cuántas veces pensamos, ya no me puede pasar algo peor? Y de esta, ¿cómo voy a salir? A lo mejor tú no sabes cómo va a salir, pero Dios sí sabe cómo va a salir. Ya tiene diseñado ese plan para que tú salgas. Pero ante las peores condiciones se ve son las mejores condiciones. Qué paradoja, ¿no? Las peores condiciones se convierten en las mejores condiciones. Hay veces que tu mayor tribulación, que tu mayor oscuridad, que tu mayor tiniebla se puede convertir en tu mayor bendición, a tu favor, amén. Cuando ya no queda ningún recurso material, humano, intelectual, económico, influencia, lo que tú quieras, tenemos que recurrir a nuestros herramientas espirituales sobrenaturales. ¿Cuál es? La voluntad de Dios, el propósito de Dios, la palabra de Dios, la oración. Perdóname que sea tan simple, pero así es la verdad. Y Jonás sabía eso, estando en el vientre del pez, en las mayores tinieblas. Entonces dice en el versículo 2:1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Imagínate estar en el vientre del pez. Yo no me lo puedo imaginar mucho, pero debe ser una cosa terrible, ¿no? Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del cielo clamé y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Amén. Había fe en el corazón de Jonás. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeame el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti.
en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Amén. Jonás hizo lo que tenía que hacer, mi hermano. No había otra cosa que hacer más clamar a ese Dios todopoderoso. Arrepentirte y decir: Dios, aquí estoy, me equivoqué, pero aquí estoy y estoy dispuesto a repararlo. Yo creo que Jonás en ocasión clamó con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, como nunca había clamado: Dios, sálvame. Un clamor movido por las circunstancias, y ese clamor movió el corazón de Dios. Yo me imagino a Jonás orando en el vientre del gran pez, y mientras Jonás oraba y esa adoración subía a la presencia de Dios, Dios empezaba a dirigir ese pez y a dirigirlo y a dirigirlo y a dirigirlo y empezarlo a alinear al pez con la voluntad de Dios, hasta que el pez vomita o expulsa a Jonás en esa playa. Amén. Ese es el clamor. La oración tiene ese poder de mover el corazón de Dios y de alinearnos al plan y al diseño de Dios, de poder entender en dónde nos hemos equivocado, porque todos nos equivocamos, pero Dios aún sigue teniendo ese plan, aún sigue teniendo ese diseño para enderezar el rumbo y poder echarte en el lugar correcto. Y Dios te quiere decir en esta noche: Dios te va a expulsar, mi hermano, te va a arrojar en la playa correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto, para que puedas cumplir aquello para lo que has sido diseñado. Tú has sido diseñado para algo grande y Dios lo quiere, porque para Dios, te lo repito, no hay imposibles. Tal vez tú piensas en esta noche: me he extraviado. Tal vez tú piensas: he tomado el camino equivocado. Tal vez tú piensas: he trastabillado. Tal vez tú piensas: me he ido por un rumbo diferente. Pero Dios lo sabe y conoce tu corazón, y Él va a empezar a ser tu brújula en el camino. Él te va a empezar a dirigir a donde Él quiere llevarte, y te va a llevar y te va a expulsar de esa oscuridad, de esas tinieblas, para arrojarte en esa playa, en ese lugar que tú quieres estar. Aunque alrededor haya tinieblas, haya oscuridad, Dios sigue operando en tu vida, mi hermano. Yo lo quiero decir esta noche: Dios sigue operando a través de las circunstancias. Él te sigue amando. Él conoce tu debilidad. Él sabe que somos polvo. Él sabe que nos equivocamos. Pero si tú estás en el corazón de Dios, si tú amas a Dios, si tú sigues en su propósito, Él te va a dirigir a la playa correcta. Él te va a dirigir al lugar correcto. No importan tus prejuicios, no importan tus emociones, porque lo que Dios ve es tu corazón. Y cuando hay un corazón correcto, hay un propósito correcto. Y en el propósito correcto, Dios se manifiesta para que tú lo cumplas. Y no va a haber ningún pez que te pueda llevar, que te pueda ahogar, porque el Señor te va a poner en ese lugar que tú has anhelado, ese lugar que tú has deseado, ese lugar que tú has soñado, ese lugar que tú has visto en el propósito de Dios. Mira, mi hermano, yo quiero darte una palabra de esperanza. No importa si tomaste el rumbo equivocado, porque Dios no ve el camino, Dios ve tu corazón. Y cuando Dios ve tu corazón, ve ese propósito tan grande que ha diseñado para tu vida, para cumplirlo y para llevarte a ese plan poderoso. Dios no te ha desechado, no te ha desechado, no te ha olvidado. Está más cerca de ti de lo que tú crees. Sigue trabajando en tu vida de manera invisible, de manera imperceptible, pero sigue trabajando hondo en tu corazón para romper todo aquello que te obstaculiza, y para que tú puedas ver con más claridad ese poder y esa gloria de Dios, y puedas suplicar como Jonás en su presencia: Señor, aquí estoy, haz lo que tienes diseñado para mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea su nombre. Es un Dios de gloria y de poder. Es un Dios de revelación. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dale un aplauso, porque Dios quiere llevarte a otro lugar. Amén. No quiere dejarte donde estás, mi hermano. No quiere hacerlo. Esto es circunstancial. Esto es temporal. No hay circunstancia en la tierra, mientras tú ames a Dios y lo obedezcas, que se pueda mover 1 milímetro el plan y el diseño que Dios tiene para tu vida. Nada lo puede mover.
Y para un corazón correcto siempre va a haber la bendición correcta y un propósito correcto. Amén. En 1 Samuel 3, 19, 21, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Él va a cumplir todo lo que te ha hablado. Él va a cumplir todas esas palabras tan poderosas que se han predicado en este ministerio, con un trasfondo profético algunas veces. Él las va a cumplir, mi hermano. Yo tengo esa seguridad en mi corazón. Yo tengo esa certeza en mi corazón. Amén. Va a sobrepasar lo que tenga que sobrepasar tu personalidad, tu forma de ser, hasta que reconozcas que Dios, ese Dios poderoso, ese Dios sigue siendo el mismo, mi hermano. Ese Dios que dividió el Mar Rojo, ese Dios que abrió el Jordán, ese Dios que levantó a Lázaro, ese mismo poder, esa misma gloria, esa misma unción se sigue manifestando ahorita. Y ese poder es el que sincroniza los planes de Dios con tus planes para que se cumpla el propósito. Amén. Y se cumplió el propósito. Jonás 3:4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad después de ser echado o vomitado en la playa. Caminó un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Amén. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicios, del mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de sus sillas, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y mujeres, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y mujeres, hombres y animales. Clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, a la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se aparta de su ira, y no pereceremos. Y vi Dios lo que hicieron y se convirtieron en su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Amén. En ese momento Dios no destruyó Nínive. Yo quiero decirte otro punto importante esta noche. Dios te va a dar el poder. Dios te va a dar la unción que tú necesitas. Desde el ministerio, desde el lugar donde tú estás sirviendo, Dios te va a dar ese poder. Dios te va a dar, así como a Jonás se lo dio, te va a dar a ti ese poder, te va a dar esa unción, te va a dar los recursos espirituales que necesitas para que ese plan se cumpla contigo. Jonás predicó a Nínive como nadie ha predicado. Imagínate tú, un pueblo tan duro de corazón, tan sanguinario, un pueblo tan perverso, un pueblo tan difícil, un pueblo tan homicida, fue tocado por la palabra de Jonás. Pero la palabra de Jonás no es diferente a la palabra que tú predicas y que nosotros predicamos. Ese mismo poder sigue activo. Ese mismo poder sigue siendo de bendición. Esa unción y esa revelación es poderosa. Dios te va a dar lo que ha prometido, mi hermano. Quédate con esa palabra. Y yo no quiero que sea una palabra donde ignoremos las circunstancias. No, las circunstancias existen. Las circunstancias están. Las circunstancias han cambiado el modelo económico, el modelo sanitario a nivel mundial, pero Dios sigue teniendo un plan y un propósito contigo. Dios no se ha movido porque tenemos un Dios inamovible, un Dios que cumple su palabra, y esa palabra se va a cumplir porque es una palabra de gloria que viene de lo alto y tú has sido diseñado para ella, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios de propósito, Señor. Porque tú eres un Dios, Señor, que has hablado en nuestros corazones, Señor, que nos has dado una palabra tantas veces, Señor, a través de la predicación, Señor, a través de la oración, Señor, a través inclusive de las circunstancias. Tú nos has hablado en el profundo de nuestro corazón, Señor. Hoy queremos tomarnos, Señor, de esta palabra de esperanza, Señor, que tú vas a cumplir tus planes y tu diseño en nuestra vida, Señor. Yo te pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, se pueda encarnar en nuestros corazones, Señor, y que seamos fortalecidos, Señor,
caminando, Señor, con una fe sobrenatural, Señor, que sobrepasa las circunstancias, Señor. Confiados, Señor, en que creemos en un Dios omnipotente, en un Dios todopoderoso, en un Dios glorioso, en un Dios que tiene ya los planes diseñados, en un Dios que nos ha dado los recursos en todo momento para que lo que nos ha hablado se cumpla, Señor. Tú tienes un plan para cada uno de mis hermanos. Tú tienes un plan para cada una de las personas que nos escuchan. Y no va a haber nada que lo pueda mover, porque tenemos el corazón correcto para hacerlo, para llevarlo a cabo, Señor. Tenemos ese corazón que se alinea con el propósito, Señor, con ese sueño, como dice tu palabra, que tú soñaste con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre, que seamos fortalecidos, Señor. Que nos tomemos de la palabra, Señor, como ese faro, como esa lumbrera, Señor, porque esa palabra nos va a mostrar, nos va a revelar, nos va a dirigir el camino por el que debemos seguir, los pasos que debemos andar. Y tú no vas a permitir, Señor, que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, ni a diestra ni a siniestra. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea su nombre. Buenas noches, mis hermanos. Amén.